um, para nosotros nos es conocido, lo entendemos muy bien, pero que para algunos ni siquiera llegan a prestarle la más mínima atención. ¿Por qué? Porque para ellos la vida es una. Al vivir, al ellos decir que la vida es una, la viven al máximo y no se preocupan después de la muerte. Es decir, cuando nosotros estamos acá, nosotros llevamos una vida, pero cuando nosotros entendemos que estamos sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, las cosas son diferentes, las vemos diferentes, cambian, tienen otro sentido. Y ahí es donde nosotros vemos esa gran diferencia que hace que para nosotros tenga sentido esta vida y la venidera. Amén. No solo esta, no es como yo me voy a comportar ahorita y nada más, sino que lo que yo voy a hacer tiene que ver y pensar que mis ojos tienen que estar después que yo deje este mundo. Porque ¿sabe qué, mi hermanito? Le voy a decir algo. Cuando usted se muera, su cascarón va a quedar aquí y nada se va a llevar. Sí. Entonces usted tiene que pensar qué va a ser de su alma. Si su alma de verdad, ¿dónde va? Hay dos lugares donde dice la Biblia que existe para la persona. O va para arriba Va para abajo. o va para abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es realmente lo que eso significa para nosotros. Ahora, mire, buena mi hermano. Dice, la pregunta es esta: ¿realmente existe el infierno? ¿Qué dice usted? ¿Qué me dicen ustedes? Gracias. Sí, claro que sí. Esperemos que sí. Ujú. Claro que sí. Y según lo que ustedes creen y dicen que existe, para ustedes, de lo que ustedes han aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿qué significa el infierno? ¿Qué es el infierno? Lago de fuego. Amén, amén. Un lugar de tormento. Correcto, amén, amén. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el infierno es un lugar destinado para aquellas almas que no obedecieron, rechazaron el Evangelio y que están destinadas para un castigo eterno, un sufrimiento eterno. Que solo los que no pudieron aceptar el señorío de Dios son los que van a estar ahí. Ahora, por eso mire, dice, el castigo eterno espera a quienes no sigan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando vino al mundo y se reencarnó, Él lo que hizo fue dar el mensaje de salvación. Él venía a salvar al mundo del pecado, de la muerte del pecado. Entonces nosotros vemos que la misión de Jesús era salvar. Sí. Y nosotros vemos en el Evangelio de Juan que él dice que Él vino para salvar, ¿verdad? Y para que nadie se perdiera. Para que nadie se perdiera. Ahora, lo que tomamos la decisión somos nosotros. Amén, hermano. Amén. Mire, la aplicación para la vida con respecto a este tema es que el tema del infierno es que usted va a estar en una como en una corte, por decir así. Entonces, nosotros vemos que en la corte está el juez, están los abogados, está el acusado, están los testigos, está el jurado y está todo este grupo de personas donde ellos tienen una misión. El juez de ver, escuchar las pruebas que los testigos tengan, el jurado analizar todo el contexto, tanto de los abogados defensores como de los abogados o el fiscal acusador. Ahora, de acuerdo a lo que se lleve y se ponga finalmente, entonces es que se va a tomar una decisión, se va a tomar un veredicto y ahí se va a dar sentencia. O sentencia de que esa persona quede en libertad, o sentencia de que esa persona vaya a prisión
por alguna condena de que esté varios años, qué sé yo, una cantidad de años, o en el peor de los casos, que esa persona sea condenada a muerte. Esa es la aplicación para la vida. Ahora, lo que nosotros vemos entre lo que es el infierno y el cielo es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Nosotros estamos en un lugar donde nosotros por medio de nuestra actitud, por medio del creer, de aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros vamos a decidir dónde vamos a estar, o si en algún lugar, en el de abajo o en el de arriba. ¿Sí está conmigo ahí, hermano? Ok, ahora, para ver esto, váyase a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 12. Ahí hay una imagen, más o menos. Esa es nada más así, ¿verdad? Pero es un lago. Dice el Apocalipsis que ahí es donde van a estar en el lago de fuego y azufre los que finalmente van a perecer y van a recibir su castigo. Y ahí dice que va a ser el crujir de dientes. Y entonces ahí nosotros vemos de que nosotros no queremos eso. O no queremos que algún ser querido pase por eso. Nosotros quisiéramos que todos nuestros familiares, de verdad, ellos vieran, aceptaran el mensaje de Jesucristo. Y nosotros podemos ver de que algunos sí lo aceptan y otros no lo aceptan. No lo aceptan. Entonces, miren, esta segunda carta de Tesalonicenses tiene 3 capítulos. La primera carta que Pablo escribió tiene 5 capítulos. Esta tiene 3 capítulos. Pero estos 3 capítulos vienen a hacer un complemento de lo que es la primera. Las dos se cree, ¿verdad? Se cree que tienen semanas o meses de diferencia entre la una y la otra. Pero Pablo se vio obligado a hacer esta carta porque había un momento de que la iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por un mal momento. Tribulaciones. Y ahí lo vamos a ver en los versículos. Y mucha persecución. Entonces, estos 3 capítulos, los temas que tocan, es que los creyentes de la iglesia estaban desalentados, como decimos nosotros, talisbajos, desmoralizados, apachurrados, como usted le quiera llamar, por la persecución. Y no es para más, hermano. Cuando usted lo andan siguiendo para hacerle algún daño, pues usted va a tener mucha aflicción y va a ser muy duro, ¿verdad? Ahora, el segundo mensaje que tiene esta carta de 2 Tesalonicenses es que había una falsa doctrina. ¿Cuál era la falsa doctrina? Ok, la carta, la primera y la segunda, más en la segunda, habla acerca del regreso de Jesucristo, ¿verdad? O sea, lo que es el rapto. Pero habían algunos judaizantes, ¿verdad?, que con mala intención ellos le habían dicho a los tesalonicenses de la iglesia de que ya el rapto había venido y que Jesús ni siquiera se había acordado de ellos. ¿Por qué? Por lo que estaban viviendo. ¿Me entiendes? El gran tormento, la persecución, las tribulaciones, que ellos decían, ay no, este es el juicio de Dios que está cayendo sobre nosotros. Vino el rapto y ni siquiera Jesús nos volvió a ver, ni se acordó de nosotros y aquí estamos pagando todas las penas. Entonces esa era la mala información y lo que ellos sabían y sentían. ¿Por qué? Porque habían escuchado y prestado atención a la falsa doctrina de los judaizantes. Entonces, miren, eso era más que todo lo que había llevado a hacer algunos de los miembros
a comportarse mal, desordenadamente, viviendo ya las cosas como quien dice, bueno, pues si ya estoy en el fin, hay muchos que dicen, no, pues ya, pues hay que gozar la vida y darle rienda suelta a todos los gustos y por qué esto y que lo otro. Entonces muchos estaban llevando una vida muy desordenada, se habían apartado del camino que Pablo, que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo había primeramente había hecho lo mejor y lo más bien que ellos podían recibir. Y nosotros lo vamos a ver. Entonces, lo que Pablo en esta carta trae es consuelo, porque los quiere consolar por esa tristeza que ellos sentían, corrección por la mala información que había tenido y una reprensión para los que estaban en desobediencia. Ahora sí, vamos a ver, si alguien me lee lo que es el versículo 3 al 7, segundo de Tesalonicenses, capítulo 1 del 3 al 7, por favor. Amén. Así dice la palabra de Dios. Demos siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto nuestra fe va creciendo en el amor de todo y cada uno de vosotros abundando para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en la iglesia de Dios y por nuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo y juicio de Dios para que seas tenido por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, Daros reposo. Daros reposo con vosotros, con nosotros. Cuando se manifieste en el Señor Jesús. Hasta ahí, hermano. Hasta el 7. Amén. Jesús Okay. desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén, hermano. Ok, entonces mire, empezamos el versículo 3 y dice, debemos. ¿Quiénes deben siempre dar gracias a Dios? Todos nosotros, los santos. Acuérdese, nosotros somos llamados santos. ¿Por qué somos llamados santos? Porque somos separados, hemos sido llamados. Cuando nosotros estamos ahorita, en este momento, aquí, hermano, cuando nosotros estamos acá, ahorita, en este momento, usted está haciendo algo que precisamente aquí dice que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y es, cuando nosotros estamos acá, hermano, y nosotros estamos pendientes y poniendo atención y venimos a aprender de la palabra de Dios, es porque nosotros estamos demostrando agradecimiento a nuestra salvación por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser agradecido. El no ser agradecido, hermano, es hacer todo lo contrario, vivir una vida en rebeldía y completamente en desobediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, mire, debemos siempre no es solo el domingo, no es solo el domingo, siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ahora, en este caso, hermano, nosotros damos gracias los unos por los otros, pero nosotros no vamos a hacer solo este círculo o este grupo nada más que esté en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, sino que nosotros oramos y le damos gracias a Dios por toda la iglesia de Cristo. Y esto significa una iglesia universal. Sí. No solo es local, no es solo donde usted está, hermano. No es solo por el grupo de personas que usted conoce, su amigo Pedrito, José. No. Es toda la iglesia, hermano. Cuando usted ore, usted ponga en oración a toda la iglesia de Jesucristo,
a la que Él pagó con su preciosa sangre, hermano. Eso es lo lindo de esto. Que cuando usted va a orar por los santos y por los que están en la iglesia, son aquellos que Jesucristo compró con su sangre. Entonces ahí usted tiene que ver eso. Ahora dice, hermanos, como es digno. Esa palabra digno es merecedor. ¿Ok? Como que digamos, como ustedes se lo merecen. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Mire, no hay una cosa más bonita, hermano. No hay una cosa más bonita. No hay una cosa más bonita. Es de llegar a un lugar, de hablar de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, o traer personas a la iglesia y saber y ver, no en ese momento, sino en el futuro, que a esa persona que usted trajo, a esa persona que usted le habló, todavía continúa. ¿Me entiende? Porque ese es el propósito de traer a alguien a los pies del Señor. Porque ese es el propósito de traerle el mensaje a alguien de salvación. De que esa persona haya escuchado, creído y aceptado. Y que se mantenga, hermano. Porque entonces imagínese una iglesia donde usted trae gente cada semana. Usted puede traer 5, 2, qué sé yo, 3. Pero al mes ya se fueron. A los 5 meses ya no lo volvió a ver. Entonces vemos de que aquí esta iglesia, mire, Pablo está elogiando a esta iglesia por lo que ellos eran, por lo que hacían, por lo que creían. Entonces, mire, dice, por cuanto vuestra fe, eso, lo que ellos habían escuchado, esa doctrina que ellos habían escuchado, ellos la habían agarrado, la habían atesorado y no la habían dejado ir. ¿Qué pasa? Que cuando usted viene, hermano, y usted escudriña la palabra de Dios, usted se va a llenar de fe. Porque la palabra de Dios dice que el oír, que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, hermano, usted lea la Biblia. Y en voz alta, cuando usted escuche lo que usted está leyendo, usted está escuchando a Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, entonces nosotros vemos que nuestra fe va creciendo, porque lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Ahora, mire, como hijos de Dios debemos tener señales que demuestren que todos, hermanos, todos, es imposible que usted venga a la iglesia, que usted tenga años de estar en la iglesia y que usted, hermano, mire, no sople nada, no haga nada. Como quien dice, le vale fufa de que se haga, no se haga, de que se crezca, no se crezca, está por estar, hermano. Y ahí a veces sucede eso con los hermanos. Se va perdiendo, hermano, se va perdiendo la conexión. Acuérdense que cuando el apóstol Juan tuvo la visión de las 7 iglesias, la primera iglesia de Éfeso había sido elogiada porque su primer amor, que había sido el aceptar el evangelio, ese primer amor se había enfriado con el tiempo, porque se habían envuelto en cosas, se habían metido en cosas que los descarrilaron de la palabra de Dios, de la verdadera, del origen de lo que era el evangelio, el mensaje. Entonces a veces así somos nosotros. Ahora, nuestra fe, escuche bien, nuestra fe tiene que demostrar que nosotros sentimos amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por el más necesitado. Porque a veces nosotros, mire, es nuestra carnalidad, nuestra humanidad, que a veces nosotros sentimos amor solo por el que nos cae bien. Y a veces decimos que hacemos cosas buenas, pero solo a las personas que conocemos. Cuando se viene el momento de que usted quiere hacer bien a alguien que no conoce, que usted lo mira que, ay, hermano, ahí se la piensa 2 veces. Entonces, mire, esto que tenía esta iglesia
iba creciendo, iba creciendo. Y ya va a ver que era tanto así que Pablo se enorgullecía de ellos, los elogiaba. Donde quiera que iba, presentaba como modelo a esta iglesia, a esta congregación, a estos hermanos. ¿Por qué? Porque su fe, su amor estaba en progreso continuo. No estaba detenido, no estaba ahí, hermano. Entonces usted puede ver eso. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Cuando, hermano, cuando su amor se desborda de su corazón, hermano, usted no va a ver color, usted no va a ver raza, usted no va a ver que ese hombre ande en harapos, usted no va a ver que ese hombre ande en un buen carro, usted va a ayudar a cualquiera, usted le va a servir a cualquiera. Póngase en la mente, hermano, que cuando Jesús vino, Él vino a los más necesitados, a los más desechados. Él no vino a los fariseos, al grupo de los fariseos, de los saduceos, Él no vino a ese grupo. ¿Por qué? Porque esta gente, su carnalidad, ellos lo hacía ser más que los demás. Y miraban con desprecio a los de abajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que el amor tiene que ir creciendo a la medida, escuche bien, a la medida que Cristo también crece en nosotros. Amén, hermano. Amén. Dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, si usted no tiene fe en que su amor va a crecer debido a lo que usted aprenda de la palabra de Dios, si usted no tiene fe en eso, si usted no tiene fe que el poder de Jesucristo en usted lo va a transformar en otra persona, hermano, pues entonces usted está mal. Para eso es necesario tener una constante relación con Dios. ¿Cómo vamos a tener una constante relación con Dios? Cuando nosotros venimos en oración, cuando nosotros buscamos a Dios. Es deber de nosotros buscar a Dios, hermano. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios, hermano. Somos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros vemos que solo así, de esa manera, llegamos a conocer a Él por medio de la relación que tenemos con Él, ¿ok? Ahora mire, en el versículo 4 dice, hablando de la fe, del amor que abundaba en ellos, tanto que nosotros mismos nos gloriamos. ¿Quiénes eran nosotros mismos? Pablo y los demás. Ahora, aquí está hablando de Silvano y de Timoteo, ¿verdad? Porque habla al inicio, en el versículo 1 y en el versículo 2, menciona a Silvano. Silvano es el mismo Silas, ¿ok? Cuando usted lo encuentre, a veces lo va a encontrar como Silas, a veces lo va a encontrar como Silvano, pero es lo mismo. Pero entonces, entre nosotros, ahora, entre nosotros mismos, nos gloriamos. Ahí es donde le digo, nos gloriamos, es que ellos se sentían muy orgullosos. Ellos se sentían muy orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Paciencia, ¿qué es paciencia? Bíblicamente, no como ahorita, no lo que usted piensa que es ahorita. Porque si usted me pregunta, o si yo le pregunto a usted, ¿qué es tener paciencia? Usted me va a decir, bueno, pues hermano, paciencia es cuando yo voy a salir del trabajo y estoy en la fila y faltan 5 minutos y estoy esperando esos 5 minutos o 1 minuto y ese minuto se me hace como que fuera todo el día entero. Y es verdad, ¿entiendes? Y uno está ahí, ¿y a qué hora se llega la hora? ¿A qué hora se llega la hora? Y está viendo el reloj y está viendo. Entonces, no es de esa paciencia que habla, no es de esa paciencia. Acá lo que habla esta paciencia es perseverancia. Ahora, ¿qué es perseverancia? Perseverancia es una convicción, es mantenerse firme, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí que por vuestra paciencia, es por nuestra perseverancia, ¿verdad? Acuérdense que se lo expliqué, es por vuestra perseverancia.
O sea, esa convicción de que te mantiene firme, que nadie te va a mover de ahí, inmovible, ¿entiendes? Por vuestra paciencia y fe. Ahora aquí viene mire, aquí viene lo importante. En todas vuestras persecuciones. Ahora, esta gente estaba pasando por mucha persecución, porque los estaban matando, hermano, los estaban siguiendo. Acuérdese, los 75 años después que Jesucristo murió, 75, 80 años después de que Jesucristo murió, la iglesia primitiva sufrió, hermano, como usted no se lo imagina. Murió, pero miles de creyentes cristianos, solo por decir que eran cristianos, solo por decir que ellos habían creído en el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro fue llevado ante los fariseos y que le dijeron, te prohibimos que hables acerca de Jesús, de ese Jesús? Y lo latigaron y lo torturaron y lo apalearon y lo sacaron. ¿Y qué hizo él? Seguía hablando. ¿Verdad? Y entonces nosotros vemos, ahora, de todos los apóstoles, sin meter a Judas, ¿verdad? De todos los apóstoles, el único que no murió martirizado fue Juan. Pero después todos, decapitados, cortada la cabeza, ¿sí, hermano? Sí, también a Pablo. Pablo Claro, sí, se claro. unió un grupo de judíos, Oh, sí. 40, y Oh, sí. dijeron, no vamos a comer nada Ujú. hasta que los matemos. Hasta que los acabemos. Wow. Sí, sí, se fija. Hermano, es que, ahora, mire, los cristianos, aquí viene la cosa bonita esta, mire, cuando usted estudia la historia de la iglesia primitiva, eso es, aquí no sale nada de esto, pero sí hay material que permite todo ese conocimiento. Cuando usted estudia historia de la iglesia cristiana, hermano, no solo los romanos mataban a los cristianos, sino que los mismos judíos, ellos ponían en contra, le echaban, es decir, ellos, ¿cómo que se dice? Como quien dice, ajá, le decían al hermano, hey, ¿sabe qué? Se están reuniendo en la casa del hermano Domingo, allá donde Domingo, tal allá, ahí está el grupito de cristianos que ahí, hablando de Jesús. ¿Y cómo va a ser posible si nosotros tenemos al César? Y el César es el Dios. No, hombre, si iban los romanos y pácata, y le llevaban y le daban. Entonces no solo era una persecución de los romanos, sino de todos aquellos. Porque acuérdense, para esos judíos era inaceptable decir que Jesús era su Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Dios. Era inaceptable. Sí. Entonces, mire, ahora, por toda esa perseverancia, por toda esa fe que ellos tenían en mantenerse firme por esas persecuciones y esas tribulaciones. Ahora mire, por eso es que dice en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. Si usted en su vida no ha pasado por una tribulación, póngase a pensar de que algo está sucediendo. Porque cuando nosotros no somos atribulados es porque nosotros no tenemos una relación con Dios. ¿De qué manera? Se lo voy a explicar. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted tiene una intimidad con Dios, usted se está acercando, usted está afirmando de que está con el que debería estar, está en el bando correcto. Entonces, cuando usted está haciendo eso, inmediatamente, hermano, usted se convierte en un enemigo mortal y aférrimo de Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted está siendo obediente a la doctrina de Jesucristo, de Dios,
y de lo que la palabra dice, escuche bien, cuando usted está siendo obediente a eso, el enemigo va a querer ponerle enfermedades, el enemigo va a querer ponerle trabas con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus propios padres, con sus hermanos, con sus propios compañeros de trabajo, con los mismos hermanos de la iglesia. Satanás va a tener cualquier cosa que le va a hacer zancadillas para que usted entre en duda de que usted es decir lo que es. Porque hay que ver eso, hermano. Una cosa es decir que usted ama a Dios solamente cuando le está yendo bien, y otra cosa es decir que usted ama a Dios cuando las cosas le están yendo muy mal, no mal, muy mal. Entonces, esto que estaba pasando con esta gente estaba demostrando ese tipo, el calibre de personas que ellos eran, la fe que ellos tenían, que poseían y que demostraban que era visible y que todo el mundo podía ver. Ahora, mire, esa tribulación que ellos estaban pasando, Dios la estaba permitiendo. Pero usted sabe que cuando el pueblo de Dios, le voy a decir otra cosa, usted sabe que cuando el pueblo de Dios es perseguido y atribulado es cuando más crece. ¿Sabía usted eso? No sé si usted lo sabía, pero le voy a decir eso. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo, desde la historia, hermano, cuando el pueblo de Dios ha sido atribulado y perseguido, es cuando la palabra de Dios y la iglesia crece. Porque cuando no hay problema, la iglesia está estancada. No sale la palabra de Dios. En cambio, ¿qué pasa cuando la iglesia es perseguida? Las cosas se hacen, ¿cómo se dice? Discretamente, pero la voz se va pasando, el mensaje se va pasando de voz en voz, de voz en voz, de voz en voz, de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. ¿Entiende? Entonces por eso es que tiende obligatoriamente a crecer, no a estancarse. ¿Me entiende? Ahora mire lo que pasa. Esto es en el caso de los que son atribulados y que produce un crecimiento de fe y de amor. Ahora mire lo contrario. Mire el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hermano, si aquí en este mundo usted mira a alguien haciendo cosas malas contra el pueblo de Dios, usted no crea que ellos no van a tener su merecido. A veces, usted se acuerda de lo que pasó y usted se acuerda, yo le estaba hablando esto anteayer a mi hijo. ¿Usted se acuerda de lo que pasó con el profeta Habacuc? ¿Usted se acuerda? Que Israel estaba siendo atacado, perseguido y masacrado por todos los ángulos, por toda la gente, por todos venían y los quemaban, violaban, mataban. Y entonces viene Habacuc y le dice, y empieza a hacerle preguntas y cuestionar a Dios y le dice, siendo un profeta, y que estaba él llamado a llevar el mensaje de Dios. Y viene Habacuc diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú eres tan santo, ¿por qué miras el mal y permites que se haga el mal? ¿Por qué? Porque los estaban, y al pueblo de Dios. Y entonces allí Dios le da una lección tremendísima a Habacuc. Entonces, a veces nosotros, lo que le quiero decir, a veces nosotros, lo que hacemos es que a veces nosotros quisiéramos que cuando alguien hace algo en contra del pueblo de Dios, nosotros queremos ver un castigo inmediato, que le caiga un rayo y que lo desaparezca y que lo rostice. No va a ser así, hermano, no va a ser así. ¿Entienden? Ellos o esta persona van a tener su retribución en el día del Señor, porque aquí más al ratito vamos a ver que ese día va a venir. Ahora, ¿por qué es justo delante de Dios para pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros, que sois atribulados, daros
reposo. ¿Sí se fijan? ¿Ves? Hermano, era lo que pasaba con Pedro, fue lo que pasó con Esteban, fue lo que pasó con todos los apóstoles. Hermano, a Pablo lo azotaron, lo encarcelaron, lo latigaron, lo que quisieron, pero hermano, ellos no se detenían, ellos seguían. Y usted cree que iban a la sinagoga con las caras apachurradas, dobladas y de mal gusto, y aquí vamos otra vez. Ay, Señor, otra vez me voy. No, hermano, ellos no iban así. Ellos iban gozosos, ellos iban, pero con una fortaleza, con una fe, porque ellos habían creído el mensaje. Amén, hermano. Amén. Ok. La persecución y la tribulación es el crisol. Le voy a decir algo. Es el crisol donde Dios prueba nuestra fe y paciencia. Esa paciencia, acuerde, es perseverancia, nuestra convicción de cómo nosotros nos vamos a mantener firmes en la tribulación, en los problemas, en otras palabras. Amén. Ok, a ver si alguien me lee lo que es en la misma carta, del versículo 7 al 10. Aquí va a haber muchas cosas. Mire, aquí es donde ya empieza a hablar de la venida del Señor. Si alguien me lo lee, por favor. Una vez más. Del versículo 7 al 10. La primera. Hebreos. Ahí. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. De 7 al 10. Sí, está. Palabra de Dios dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, ¿no? No. 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús. Estás en la 1-7. primera. 1-7. Estás en la primera, es en la segunda. Es en la segunda de Tesalonicenses. Segunda. ¿Qué tiene tu guía? O está en tus días. Le- Well, I guess I'm wrong. Ya. Ahí está en el libro. Ahí está en el libro. Hacia adelante. Perdón, hermano, entonces Es el que leyó. entonces Es está el que mal, leyó. está Y mal esa, vosotros, ¿no? y vosotros que sois Es atribulados. primera, no segunda. No Es el segundo. Pero aquí, Eso es lo que está leyendo. o sí, Sí, segunda, es el segundo. segunda 1, 1.7 dice, y a vosotros que sois Sí, es atribulados, eso. ¿correcto? Sí, correcto. Ok, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermano. Mire. Ok. Entonces vamos a... Dice, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. ¿Ok? Dice el versículo 7. Cuando se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? El Señor Jesús. El Señor. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? No lo sabemos. No. O sea, no te estoy poniendo fecha. Él se va a Su segunda manifestar venida. en su segunda venida. ¿Verdad? Entonces dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, se refiere, por eso le estoy diciendo, cuando Pablo viene, aquí ya Pablo está dando una explicación lógica de lo que verdaderamente él le había dicho, y él lo que está haciendo es sacando toda la mala información y la mala doctrina que habían dado los otros, porque acuérdense que ellos
estaban muy afligidos porque ellos decían, Jesús ya vino. Jesús nos dejó, no se acordó de nosotros y por eso es que estamos sufriendo, por eso es que estamos aquí. Pero Pablo le está diciendo que no. Dice, cuando se manifieste. Es decir, no era que ya había llegado, sino que lo están esperando, lo siguen esperando. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Cada vez que nosotros encontramos el fuego en la Biblia, es una manera de cómo Dios trae su juicio. Porque el juicio de Dios, dice la palabra, y lo vimos anteriormente, el juicio de Dios es justo. Justo con los santos, y Él retribuye lo que el malo hace. Es decir, el juicio de Dios es santo, y en cuanto a su santidad y de la manera como Él lo aplica, para nosotros no va a tener ninguna lógica, porque a veces, como le digo nosotros, yo le dije hace rato, a veces nosotros queremos hacer las cosas que se hagan rápidas, que se pase la justicia en el momento que nosotros queremos, y es más, nosotros quisiéramos hasta nosotros mismos hacerlo, hermano. Seamos realistas. A veces nosotros mismos queremos hacer justicia. Nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos descargar todo nuestro enojo, nuestra ira, todas las cosas, lo malo que tenemos, lo queremos hacer. Pero no nos compete, nuevamente, no nos compete a nosotros. Es de Dios. El juicio es de Dios. Ahora, nuevamente, mire, se viene otra vez. La palabra retribución es la recompensa por lo que, o el pago en llama de fuego para dar el pago, el castigo a lo que hicieron, a lo que se lo merecieron, para dar retribución a los que no conocieron. Hermano, qué triste es vivir en este mundo sin conocer a Dios. Porque nosotros podemos poseer todas las cosas terrenales y materiales posibles, pero no nos va a llenar nuestro espíritu, no nos va a llenar nuestra alma. El único ser que llena nuestra alma de amor es Dios, porque Él nos da de su gracia, es su regalo que nos da a nosotros, porque en ese momento que Él hace que nosotros veamos la luz de que Él nos está mostrando, en ese momento nosotros salimos de las tinieblas a la luz. En ese momento nosotros nos damos cuenta que nosotros, la vida que llevábamos, lo que era importante para nosotros, ya no tiene sentido. Es decir, no es importante, hermano. Es importante para que el que no ha conocido todavía a Dios, y por eso es que digo, por eso el que no ha conocido a Dios, estas cosas van a estar de primera mano. El día del Señor es su ira santa, es el justo juicio del Señor en su segunda venida para todos aquellos que no creyeron ni obedecieron el mensaje de salvación y vida eterna. Ahora, de todas las cosas que nosotros podemos ver, hermano, es que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿qué creemos? Después de dar el paso de creer, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para demostrar que somos hijos de Dios? Confesar. Obedecer. Confesar. Obedecer. Es obedecer, hermano. Si nosotros no obedecemos, entonces nosotros estamos haciendo, mire, si nosotros no obedecemos, estamos haciendo vana la confesión. Revelación también. Correcto. Y si nosotros no estamos obedeciendo, nuestra, ¿cómo se dice? Ahora se dice la confesión de fe. Si nosotros no obedecemos, entonces quiere decir que nosotros no hemos cumplido nada de lo que hemos dicho anteriormente. Porque el obedecer es someterse. Obedecer es someterse.
No obedecer es ser desobediente. No obedecer es hacer lo que usted quiere hacer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Ahora, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. Ahora, la palabra que aquí nosotros debemos de ver es de que si el Evangelio para nosotros, ¿qué significa o cuál es el sentido que tiene para nosotros el Evangelio? Y es que nosotros tenemos que ser claros de que nosotros cuando le hablamos a una persona acerca del Evangelio, porque lo que hace uno a veces es hablar de que, no, es que fíjate que yo era muy borracho. Y yo era muy aquí, yo era muy allá, y yo robaba, y yo esto, y yo lo otro, y uno empieza a dar un testimonio de uno, hermano. Pero usted usted no le está dando el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es su testimonio personal. El mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo por usted. El mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo por aquel que aceptó creer en Jesús, y que ahí es donde entonces nuestra vida cambia y tiene otro sentido, porque dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que no es ninguno, que este Evangelio no es de los apóstoles, no es de Pablo. En ningún momento Pablo está diciendo ahí de que, en ningún momento Pablo está diciendo ahí mi evangelio. Si ustedes no obedecen mi evangelio o lo que yo les estoy trayendo, en ningún momento. Cada vez que Pablo venía y hablaba del evangelio de Jesucristo, que es el mensaje de salvación, mire lo que dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que un cristiano, para que una persona tenga paz, pero la paz que da el Señor, es necesario que tenga a Dios en su corazón y que tenga a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Es así, hermano, es así de sencillo. Ahora mire, estamos hablando de los que no conocieron a Dios, de los que desobedecieron, rebeldía, desobediencia. Dice el versículo 9, los cuales, aquí es donde nosotros podemos ver y unir lo que es ya el título de la lección, ¿verdad? ¿Existe el infierno? Y entonces nosotros aquí vamos a ver, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esta gente, como le dije yo anteriormente, hermano, si usted no ha visto que esta persona ha sido procesada por el juicio de Dios en esta tierra, no se preocupe, hermano, que no le haga nada, que no le quite el sueño, porque esta persona va a llegar un momento, cuando venga, en este momento que dice, él va a venir en llama de fuego con sus ángeles, y entonces aquí sí, todas esas personas van a ver, van a sentir la ira de Dios, pero es una ira santa, hermano. No es que porque, no es como nosotros la vemos, que me cayó mal, que no, y esto, no, hermano, es porque, como dice aquí, ni creyeron ni obedecieron. Entonces dice, pena eterna, de eterna perdición, excluidos. Hermano, cuando todas estas personas que dicen que no obedecieron el Evangelio y que no creyeron, cuando estén en ese lugar de mucho tormento, hermano, ¿sabe qué va a ser lo más peor? Lo más peor, pero completamente lo que ellos jamás van a poder tener ahí en ese lugar, es que ahí no va a estar la presencia de Dios, el amor de Dios. ¿Me entiende? No es que Dios no pueda estar en el infierno. Hay cosas así parecidas a veces de que uno dice, no, pues es que Dios no puede. No, Dios está en cualquier lugar. Pero su amor
como en otros lugares no está ahí su amor, porque ahí solo está verdaderamente el que rechazó a Dios. Esto, de verdad, esto es muy profundo, hermano. Mire, en el infierno, Dios está en todos lados, porque Él es el creador del mundo, de lo infinito, del universo. Dios está en todos lados. En el Salmo 140 me dice que ¿verdad? Que él dice que está en lo profundo, en lo alto, en lo ancho, en todos lados. Es decir, Dios está en todos lados. Pero el amor de Dios no va a estar en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo ahí va a estar nada más el que esté completamente excluido del amor de Dios, de la presencia de Dios. Ahí no va a estar con ellos, hermano. No va a haber de eso ahí. Excluido de la presencia, ¿ves? Sí, ahí está. Presencia del Señor. De la presencia del Señor. Y de la gloria de su poder. Hermano, ya ahí no va a haber una segunda oportunidad. Ahí no va a haber una manera de que tal vez el que está en el juicio del trono blanco va a decir, negociémosla, dame un poco de tiempo más, permíteme esto. No, hermano, ya no. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vino, Él vino para salvar, pero la segunda venida ya no va a venir a salvar Jesucristo. Él va a venir ya sí, hermano. Quiero leer otra palabra que también dice que somos excluidos. En Lucas 13, 27, 28. Sí. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les diré, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Amén. Sí, hermano. Qué triste, hermano, qué triste que una persona esté excluida del amor de Dios. Qué triste que una persona viva una vida sin la presencia de Dios en su vida. Porque como le digo, camina uno así, mire, nada más viendo. Pero jamás nos damos cuenta, ni siquiera volvemos a ver para arriba, de que nosotros vamos, hermano, nuestra vida es efímera. Nuestra vida, hermano, alguien puede decir, no, pues que fulano de tal, en tal lugar del mundo cumplió 115 años. Dios mío, o sea, 115 años, dice, hermano. Santiago dice que la vida para uno es como la niebla que amanece en el pasto y al mediodía se va. Así es la vida, para Dios la vida no es como nosotros la vemos. Entonces por eso es que a veces mucha gente se enfoca en eso y se apega a este mundo y tiene miedo, temor, y no quiere y se aferra a esto y que lo otro, pero viven de esa manera. Ahora, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermano, en ese día que el Señor venga, hermano, todo lo que creímos, todo lo que obedecimos, nosotros vamos a llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque va a ser el momento glorioso para nosotros. Va a ser el momento donde nosotros sí vamos a ver de que sí valió la pena, hermano. A eso se le llama la esperanza bendita, hermano. Nuestra esperanza bendita es cuando el Señor venga y nos encontremos con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y eso es lo que nosotros tenemos que siempre seguir y no desapartarnos y siempre estar firmes y siempre, ¿cómo se dice? Proclamarlo. ¿Por qué no? ¿Cómo yo no me voy a regocijar y decir lo que yo espero de Dios para mi vida? Si soy un cristiano creyente, verdaderamente creyente, hermano, no de los de al 12 por el peso. No de eso, que le dice, no, pues te doy un vendaje. Yo no sé si ustedes saben esa. En nuestros países a veces uno compra y le dice, no, pues cómprate
comprarlo por docena porque es más barato. Y pedirle, nosotros decimos, Descuento. no, nosotros decimos vendaje, es que ya no le dan 12, le dan 13, uno más le dan. Entonces, no es así, hermano, esto no es así, ¿verdad? Aquí tiene que ser, sí, hermano. Nada más, o sea, dependiendo, o sea, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, Es correcto y todo, ¿verdad? Pero acordémonos de que así como Dios nos da la salvación individualmente, ujú, ¿verdad? La salvación empieza cuando uno recibe a Cristo. amén. Entonces viene la transformación. Sí, amén, Claro, debe de haber un arrepentimiento genuino, amén, ¿verdad? sí, Asimismo, en el versículo, bueno, ese es el versículo, en Juan 3:16 nos lo dice, ¿verdad? Que por amor vino y murió por nosotros. así es, amén. En el 17, ¿verdad? Él dice que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? No para condenar al mundo, sino Amén. para que el mundo sea salvo por Él. Así es, amén. Pero veamos el 18, nos lo dice bien claro con respecto al tema, que si existe el infierno. Dice, el que cree no es condenado, Amén. pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ujú. O sea que la condenación no empieza cuando uno muere, es igual que la salvación. No, claro. La salvación empieza cuando uno recibe a Cristo. Y lo mismo la condenación nos deja saber que uno al no creer, al rechazar a Cristo, en ese momento ya estás condenado. No, sí, claro, así. No es que muchas veces nosotros pensamos, es que hasta que muera voy a ser condenado, hasta que muera voy a ser pueblo, ¿no? Aquí dice al que no cree, en ese momento que tú no crees, en ese momento, tú eres parte de esa leña para el infierno. Así es, así es. So, ahora Porque- pedir una anécdota, solo para asesorarme bien. Basado en lo que está diciendo el hermano, ¿qué pasa cuando la persona acepta a Jesucristo y dice, sí, yo soy cristiano, yo acepto a Dios, y vive esa vida y después hace un U-turn y se regresa para atrás y empieza a vivir el mundo otra vez? Y sabiendo de Dios, sabiendo lo que puede ser Dios en su vida, sabiendo las capacidades que ha hecho Dios en su vida, dan la vuelta y regresan al mundo. ¿Cómo Dios perdona ese pecado? Porque el pecado sigue siendo pecado sea como sea, ¿no? Sí. Sí, Ok, entonces, ¿cómo esa persona llega a arrepentirse una vez más si aceptó a Jesucristo como su Dios y Salvador? Y ha vivido esa vida y después da la vuelta y dice, ok, de regreso al mundo voy. Sabiendo lo que es Dios en su vida, ¿cómo esa persona es perdonada? ok, mira. Cuando una persona acepta a Jesucristo, ¿verdad? Cuando una persona acepta a Jesucristo, la vida de esa persona, ahí es donde se le llama, en tu vida, en mi vida, tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿verdad? Okay. Tu vida empieza a demostrar nuevas facetas de una nueva criatura. Empezás a vivirlas, experimentarlas, a compartirlas, tanto en tu núcleo donde te rodea, como a donde vayas, ¿ok? Ahora, si cuando tú aceptaste al Señor y de verdad tuviste una comunión, una relación con Dios, no va a haber pecado que te separe de Jesucristo. Ahora, si tu convicción llegó a un punto de dudar, oíme, si tu convicción llegó a un punto de dudar, de que tal vez que estaba mejor estar en el otro estado que en este estado, ¿entiendes? Porque a veces nos sentimos tentados de eso. Hermano, de verdad, nos sentimos tentados. Cuando estamos caminando derecho, a veces nos sentimos como quien dice, no, pero, ay, Señor bendito, pero es que yo antes yo disfrutaba aquí, yo allá, yo tenía esto y lo otro. Ahora, la cosa es esta, hermano. Supongamos que tú te viniste a hacer de regreso al mundo, hermano. De regreso al mundo, hermano. Y te quedaste ahí. ¿Verdad? Hay un momento de que tu
tu convencimiento interno, el Espíritu Santo te dice de que aquello que tú estás haciendo No es correcto. no es correcto. Ante mal. Si tú decides quedarte ahí, entonces significa que tú no naciste de nuevo. ¿Me entiendes? No naciste de nuevo. Lo dijiste. Y eso es donde Pero no lo vemos. confirmamos. Ahora, ahí es donde vemos, hermano, de verdad, aquí es donde vemos el peligro de las iglesias que atraen a mucha gente. Y a ver, que se levanten y no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces viene mucha gente, acepta al Señor, sí, lo acepto al Señor. Y hacen la confesión de fe y que no sé qué. Y dicen, el fulano es cristiano, el fulano se convirtió, y al año ya andan en lo que andan, hermano. Entonces, ahora, si tú te quedas, mira, si tú saliste del hoyo, hermano, de verdad te digo, a veces resbalamos. Sí. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos pecadores. Ahora, que nos deleitemos en el pecado, no. Que pequemos, sí pecamos. Ahora, si nos quedamos hundidos ahí mismo, Ahí quedaste atacado. entonces quiere decir que no Yeah. hubo un verdadero nacimiento, Correcto. un nuevo nacimiento. Ahí es donde... Pero hermano, hay unos que regresan Oh, otra sí, vez no, claro. al Señor. Y esa Sí. es la pregunta de él. No, ¿Cómo por ser eso, entonces, perdonado? ahora, por eso le digo, si se queda ahí, pues entonces quiere decir que no. Pero sí, si el Espíritu Santo te convenció Otra de vez que regresa. tu vida no Porque es te hace eso, convicción. si tu fe en ti, por medio del Espíritu Santo, te dice, no, pues no, Señor, yo me arrepiento, de verdad me arrepiento, te fallé y otra vez regreso. Claro que sí, hermano, hay un perdón. El Señor, ¿por qué no? El Señor no es que a la primera que resbalaste, ya no te fuiste. Hay reconciliación. Sí, Eso, Hay dos eso pasajes bíblicos que nos ayudan rápidamente a esto, hermano. ¿Usted cree que Judas, si hubiera arrepentido, Dios no lo hubiera perdonado y perdonado a Jesús? Claro que sí. El problema, y ahora damos cuenta que Judas estuvo con Jesús, así como todos los 12. Sí. Estuvo en su enseñanza, la Biblia nos dice que él era el administrador, escuchó todas las enseñanzas. Entonces, no se trata de que cuando yo escuche todas las enseñanzas en la iglesia, se trata de que cuando yo quiero conocer a aquel que murió por mí, entonces, ¿qué pasó con él? En vez de arrepentirse, mejor se ahorcó. Y muchas de las cosas de la gente que ya escucharon a Jesús y se alejaron y nunca nacieron, pero Dios les siguen hablando a través de un hermano, a través de una hermana, pero en vez de arrepentirse, se ahorcan en su propio pecado, por eso están infelices todo el tiempo. Ahora, la otra contraparte que les quiero decir es que del hijo pródigo. Sí, amén. Del hijo pródigo, ¿qué pasó? Él estuvo con su Dios, con su Padre, pero ¿qué es lo que hizo? Quiso deleitarse del mundo, porque Dios lo permitió. Pero ¿qué pasó? Cuando está tan hundido, se acordó de que es mejor estar con Dios que estar sin Dios. Ahora Dios, por ese amor tan grande que Él tiene, que nosotros nunca lo vamos a comprender por nuestra humanidad, Él siempre nos espera. Todos aquellos que estuvieron en una iglesia, que escucharon la palabra, Dios todos los días les está esperando cuando regreses. amén. Pero Amén. Dios tiene el poder de ir a traerlo, de verdad. Claro que sí. Pero es que Dios no es igual a nosotros de obligar a alguien. No, Dios no. quiere voluntariamente que ellos entiendan que tienen una necesidad. Hermano, nosotros estamos aquí por necesidad Amén. de lo que Dios ya ha puesto, y mi hermano es usado por Dios de que nos enseñe. Sí. Es una necesidad. No es porque queremos, wow, somos buenos. No, No. sí. Yo tengo una necesidad de escuchar palabra de Dios. Usted tiene una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Entonces, cuando esa persona entienda de que tiene necesidad de salvación, Puede regresar. sí va a regresar. Hermano, fíjese que ese tema trae mucha confusión en el pueblo de Dios, en los cristianos, dentro de la iglesia. Porque
a veces muchos piensan, y es aquí el error donde muchos cometen y patinan, como decimos nosotros. Dicen, no, es que yo ya le fallé al Señor, y entonces como yo ya le fallé al Señor, pues no, mejor yo me quedo aquí. Y Creo ahí es que ya donde- Dios ya no me perdona. Sí, ya Dios, no, yo ya le fallé, dice uno. No, hermano, no. Fallamos porque somos humanos, hermano, somos humanos. Pero la diferencia es que si tú te quedas allí y le crees, acuérdate de esto, hermano, yo siempre digo esto. ¿Sabes por qué te lo digo, hermano? Porque yo sé que yo no soy tal vez más malo que muchos, pero yo hice muchísimas cosas malas. Y si yo le hubiera creído a Satanás, o si yo le pongo atención muchas veces a Satanás de lo que me dice, que me diga, uy, te la das de santito, ahora te la das de esto y esto, no, Romancito, olvídate, allá te espero, y esto. Si yo le creo eso a Satanás, yo me vuelvo a hacer lo que yo era antes. ¿Entiendes? Sí, hermano. Dice también que 7 veces cae el justo Ujú. y 7 veces se levanta. Amén. Entonces, si resbala, ¿qué hace el niño cuando se cae? Pronto se pone de pie, ¿verdad? No se queda ahí Ujú. acostado. Bueno, más es. Sí. Ok, vamos pero sí, más o menos, hermano. Hermano, que no te quite tu ¿sabes qué? Tu bendición. A veces pensamos esas cosas, pero si nos deleitamos en el pecado, deleitarse es que tú corres, lo abrazas, quieres, ahí sí hay que ponerse a pensar. Pero si hacemos a veces, hermano, a veces con los ojos, hermano, olvídate. Los ojos, hermano, ¿qué va a hacer? El que diga que no peca con los ojos a veces, olvídese. Es mentiroso. Sí, ¿sí o no? Sí. Es verdad. Y ahora, a veces oímos y a veces hacemos esa cosa, pero bueno, pues. Ahora dice, último, lo voy a leer yo. Por lo cual, asimismo, oramos siempre. Es importantísimo que entre nosotros, hermano. Eso es algo para lo que tú dijiste, José, hace poquito. Hermano, cuando nos sentimos débiles, que estamos tal vez por cometer algo, es necesario que uno le diga a alguien, hermano, oran por mí, por fortaleza, por esto y por lo otro. Porque dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. A veces muchas personas caen y se quedan ahí porque no tuvieron valor de decirle a alguien, ¿sabes qué? Ando mal, estoy mal, fallé, y se lo guardan. Y esa culpa se la llevan y lo hacen caer más. ¿Entiendes? Porque tenemos un acusador, hiciste eso, hiciste lo otro, y siempre, ¿verdad? Hermano, Y dice- nada más quería sí, hermano. también agregar un poquito sobre lo que dijo el hermano. Sí. No tengo la cita exacta, no sé si el pastor me puede ayudar, pastor. ¿Dónde está? Está en primera o segunda de Pedro, donde el apóstol Pedro dice que les aconteció el dilema que dice que el perro vuelve a, Oh. a A su su vómito vómito. y la puerca lavada al lodo. Y dice el apóstol Pedro que ya no hay nada que hacer por ellos, porque no pueden volver a crucificar a Jesucristo 2 veces. Entonces ahí el apóstol está hablando de algo más. Pero eso es cuando de verdad no hubo, Cuando se no quedan hay- ahí, ya sí, no. cuando ya no hubo un arrepentimiento genuino, Sí. que supuestamente está en la iglesia, puede estar 5 o 6 años en la Sí, iglesia, así es. se va a la iglesia, pero nunca hubo, en su corazón nunca No, hubo un nunca. convencimiento de que existe ese Dios amoroso. Ese versículo a eso se refiere, a aquella persona que ya no puede regresar. Amén, así es. Pero si la Este- persona está como lo que dice él, que se fue al mundo, Y él está regresando, Y no está regresando, está regresa. buscando lo que él, sí, y no regresa y se En muere. esa condición si se queda ahí, pero si Sí, regresa. Ajá, sí, si regresa, Ya, ya, perdón, lo- pero si lo- no lo- regresa y se lo- Eso muere. es lo ahí, mismo que digo, sí. ahí le- Ok, dice, y cumpla todo propósito, ok, dice, y os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Tenemos que tener fe, y nuestra fe tiene que dar un testimonio verdaderamente de lo que representa el amor de Jesucristo por nosotros. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, hermano. El que incurre en lo que tú dijiste hace poco y no reconoce su pecado del arrepentimiento que le había dicho el pastor, ahí es donde nosotros tomamos algo que se le llama la gracia que verdaderamente te salvó, y lo que significa la gracia costosa de Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia costosa? Que Él, siendo Dios, se despojó. ¿Me entiendes? Y Él se sacrificó para salvar nuestros pecados, nuestra vida. Entonces es una gracia costosa que tú tienes que agradecer por lo que Jesucristo hizo. Ahora, hay una gracia barata. Gracia costosa, gracia barata, gracia barata, gracia costosa. La gracia barata es la que la persona dice, no, pues yo acepto a Jesucristo para papá, y lo otro, y se viene y pasa 15, 20 años, 25, 30 años en una iglesia, pero que anda haciendo diabluras donde no lo mira la congregación. Sí, Y entonces, para él, la muerte de Jesucristo no significa nada. ¿Me entiendes? Es solo venir a ponchar tarjeta, que la gente lo mire, que lo otro, pero sí. Entonces, hermano, dejamos ahí porque sí se nos pasó el tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por este momento, mi Señor. Alabado sea tu